Consultorio médico presenta faringitis estreptocócica o amigdalitis estreptocócica. La faringitis estreptocócica es una infección bacteriana que puede hacer que sientas dolor y picazón en la garganta. La faringitis estreptocócica representa solo una porción pequeña de los casos de dolor de garganta. Si no se trata, la faringitis estreptocócica puede causar complicaciones como inflamación del riñón y fiebre reumática. La fiebre reumática puede ocasionar dolor e inflamación de las articulaciones, un tipo específico de sarpullido o daño en válvulas cardíacas. La faringitis estreptocócica es más frecuente en niños, pero afecta a personas de cualquier edad. Si tú o tu hijo tienen signos o síntomas de dolor de garganta, consulta con el médico para realizar análisis y recibir tratamiento de inmediato. Síntomas. Los signos y síntomas de la amigdalitis estreptocócica comprenden dolor de garganta que, por lo general, aparece rápidamente. Dolor al tragar. Amígdalas enrojecidas e inflamadas, en ocasiones con manchas blancas o rastros de pus. Pequeños puntos rojos en la parte posterior del paladar, blando o duro. Ganglios linfáticos del cuello inflamados y sensibles. Fiebre. Dolor de cabeza. Erupción cutánea. Náuseas o vómitos, en especial en los niños más pequeños. Dolor generalizado. Es posible que tú o tu hijo tengan muchos de estos signos y síntomas pero que no tengan amigdalitis estreptocócica. La causa de estos signos y síntomas podría ser una infección viral o alguna otra enfermedad. Por eso, el médico suele realizar pruebas específicas para detectar la amigdalitis estreptocócica. También es posible que te hayas expuesto a una persona portadora de amigdalitis pero que no manifiesta síntomas. Causas. La faringitis estreptocócica es una infección causada por una bacteria conocida como Streptococcus pyogenes, también llamada Streptococo grupo A. La bacteria Streptococcus contagiosa se puede contagiar a través de las gotitas que se liberan cuando alguien que padece la infección estornuda, o al compartir comidas y bebidas. También es posible adquirir la bacteria de un picaporte u otras superficies de la nariz, la boca o los ojos. Compártelo con tus amigos y conocidos. La neumonía es una infección de muchos tipos diferentes de neumonía. El tipo más común de neumonía bacteriana se llama neumonía neumocócica. La neumonía neumocócica se puede contagiar al toser o al entrar en contacto estrecho con una persona infectada. Muchos creen que se trata de una gripe, un resfriado, pero no lo es. Es una enfermedad causada por una bacteria. Los síntomas comunes son alta falta de aire, dolor en el pecho. Algunos síntomas pueden derivar en una hospitalización o incluso en la muerte. La infección puede hacer que los pulmones se inflamen y se llenen de mucosidad, y esto puede dificultar la respiración. Incluso si goza de buena salud, corre un mayor riesgo de padecer neumonía neumocócica si tiene 65 años o más, ya que con la edad él sí combatir las infecciones. Si padece una enfermedad pulmonar crónica u otra afección, puede tener mayor riesgo de desarrollar neumonía neumocócica. La vacunación puede ayudar a protegerlo de la neumonía neumocócica. Las personas a partir de los 65 años, y en especial las que corren riesgo debido a ciertas afecciones, deben consultar a su médico o farmacéutico sobre la vacuna contra la neumonía neumocócica. Conozca más detalles en lung.org/neumococal.
¿Me confirman si hemos vuelto a la presentación? Ya. Sí, A ver, yo he querido ponerles 2 videos de 2 patologías y que ustedes se ubiquen en un futuro hipotéticamente. Ustedes van a adquirir, o sea, van a asumir el rol del médico tratante y por lo tanto tienen que enfrentar o tienen que abordar casos de pacientes con signos y síntomas. Y tenemos que establecer un diagnóstico. Para establecer el diagnóstico necesitan varias habilidades, pero algo va a la habilidad de diagnóstico, por ejemplo, ustedes necesitan conocer lo básico a la gente, a los enemigos, que es lo que hacemos en esta asignatura. En este caso les he puesto un ejemplo de una infección de faringitis, o sea, una enfermedad que es una faringitis y una infección por neumococo y que se manifiesta como una neumonía. Si se ponen a pensar, uno dice, ¿qué tiene estas bacterias? Que una produce faringitis y la otra bacteria produce neumonía, porque estamos hablando, los videos se refieren a 2 bacterias diferentes, el Streptococcus pyogenes y el Streptococcus pneumoniae. Eso es lo que vamos a hacer y cuando ustedes estudien, traten de organizar la información de esa forma, lo que las enfermedades que producen, y eso tiene que asociar con lo que tiene la bacteria como factores de virulencia, porque eso va a definir esa patogenia y esa enfermedad. Entonces, usted la presenta las características, morfología, intenciones, que los estreptococos tienen una organización, una agrupación en cadenas. A veces están de 2 en 2, pero incluso esos diplococos pueden llegar a formar cadenas, ¿ya? Son cocos gram positivos, siempre partimos de eso, ¿no? Lo más general, son cocos gram positivos y en este caso la agrupación es fundamental. Y luego tenemos algunas características tendencia dióxido de carbono y es son muy exigentes. Hay dentro de este grupo que fermentan carbohidratos, si tienen la capacidad de fermentar, pues son muchos de ellos capaces de producir como efecto de la fermentación el ácido láctico. A ver, ahora analicen. Dentro de este estreptococo vamos a diferenciar los más importantes. Les he puesto aquí porque ya a lo largo de toda la presentación ya les hago la discriminación, la distinción de acuerdo a la hemólisis. El representante más importante es el Streptococcus pyogenes, que es el estreptococo beta hemolítico del grupo A. ¿Por qué se llama del grupo A? También les explico en la presentación, porque en su pared tiene un polisacárido que es de un tipo que permite diferenciarlos en el ABC, le han puesto las letras del abecedario. Dentro de los beta-hemolíticos del grupo B, el Galactiae. Luego tenemos los alfa-hemolíticos como Streptococcus pneumoniae y muchos de los gamma-hemolíticos enterococos. Pero aquí les he puesto solamente para que ustedes al estudiar
no se aprendan de memoria, sino vayan relacionando la enfermedad que produce esa bacteria con los factores de virulencia y de ahí se va a ir resumiendo el resto de las cosas. Fíjense, aquí les he puesto varias fotos. Esta bacteria, que es un estreptococo, o sea, son cocos gram positivos en cadena, miren todo lo que puede producir. Algo que es interesante, puede estar en la faringe de los individuos. Pregunta, porque busqué ayer y no he encontrado, y he buscado el video porque quería partir con eso. Ustedes recuerdan el año pasado, creo que ha sido, sí, el año pasado, o fue a principios de este año, no me acuerdo, creo que fue el año pasado, pero me van a hacer recuerdo porque salió en la prensa. Ustedes vieron que salió en la prensa que había muerto un paciente, era un niño, con un síndrome de shock tóxico producido por Streptococcus pyogenes. ¿Alguno de ustedes se acuerda? ¿Cuál, doctora? Ha habido un fallecimiento, era un niño que murió acá, y salió en la prensa, decía que en el colegio se había infectado con una bacteria que era Streptococcus pyogenes, y es más, llegaron a fumigar los colegios. ¿Alguien se acuerda de ese caso? Doctora, creo que fue que contagió a su prima, si no estoy mal, y la niña falleció. Fueron dos, creo. Ahorita me está haciendo recuerdo. Eran dos niños, doctora. Sí, doctora, fueron dos. La mamá salió en la tele, todo explicando la situación. También. ¿Y recuerdan lo que hicieron las autoridades? Sí, fumigaron, doctora. Ya, ahora les voy a contar, porque yo decía, lo que pasa es que por eso es importante ver la parte microbiológica. Esa bacteria que salió en la prensa, que dos niños, sí eran dos, me acuerdo, era creo un niño y le contagió, y después había otros en observación, ¿recuerdan? Que también habían dado positivo y que se habían muerto, y qué sé yo. Entonces salieron las autoridades a decir cuarentena, fumigar los colegios. Fíjense, esa bacteria era esta, Streptococcus pyogenes. Tiene esas características comunes, pero fíjense que hay personas que son portadoras de Streptococcus pyogenes en las fauces. O sea, vive ahí como parte de la flora transitoria, la flora ¿cómo se llama? Comensal, pero no le causa nada al paciente. O sea, a las personas no les causa nada. Si tenemos esa lógica, ¿creen que es útil fumigar el colegio como una medida de prevención? No. Lo otro que salió en la prensa que me llamó la atención, y así en las autoridades, o sea, los que daban la declaración en las autoridades, que decía que por eso era importante vacunar. ¿Creen que hay vacuna contra Streptococcus pyogenes? No hay vacuna, no está en el programa en plena vacunación ni nada. ¿Alguien de ustedes de este cuadro que le presento, frente a cuál de estas bacterias hay vacuna? Si han atendido la clase, ya saben. La neumonía. Lo único de todos estos que les estoy presentando, el único de los agentes etiológicos frente a los cuales hay vacunas es el Streptococcus pneumoniae. Pero yo saben que oía lo que declaraban y decían, no, vacuna contra Streptococcus, o sea, tienen que por eso tener la vacunación completa. Streptococcus pyogenes, Streptococcus galactiae, Streptococcus pneumoniae y Enterococcus, que son que diría los más importantes que les mencionamos en la clase, pueden estar formando parte de la flora comensal de un individuo. No se sabe por qué. En neumococo tiene más definido por la expresión de ciertos genes, bueno, y en realidad es expresión génica en la mayoría de los casos, pueden pasar a ser patógenos y van a ver todo lo que produce. A ver, piensen, esta bacteria puede estar en las fauces de un individuo y o sea, ni siquiera el individuo sabe que tiene Streptococcus pyogenes. Sin embargo, es el agente etiológico más importante de faringitis. O sea, en otros, o quizás en los mismos individuos, bajo ciertas circunstancias, produce faringitis. Es el agente etiológico bacteriano más importante de la faringitis. Ven aquí esta faringe, notan algo, está enrojecido, y ven esto que es pultáceo, ven como pus, ¿están viendo? Sí, Estoy con... Sí, se ve. Entonces, cuando ustedes pasen a la parte clínica, es importante hacer todas esas consideraciones clínicas.
¿Por qué? Si un paciente tiene faringitis, y eso les explico con detalle en el video, el primer agente etiológico son los virus. Y generalmente esos son de puerta de entrada que puede producir una sobreinfección bacteriana, pero la mayoría son virales. Entonces hay que diferenciar virus de bacteria. Y si es bacteriano, el más importante es este, Streptococcus pyogenes. Y si es piógenes, hay que tratar al paciente, porque si no se puede complicar. Puede dar lo que se llaman las enfermedades no supurativas, que son, no, puede llegar, imagínense, a dañar los riñones o el corazón, produce fiebre reumática o una glomerulonefritis, las articulaciones bacterias. Pero si ustedes se fijan, esta bacteria puede producir infecciones de piel. O sea, estamos hablando de cosas diferentes. Puede producir infección de los estratos inferiores, puede llegar hasta el músculo, hasta la fascia, y miren lo que produce. Puede necrosar el tejido entero y es una causa de amputación de extremidades. O sea, si se ponen a pensar, es fascinante cómo una bacteria que siendo del mismo género puede no producir nada, pero puede llegar a producir una bacteremia también y puede producir un shock séptico. Es lo que les pasó a los niños, se murieron con shock séptico. Yo me acuerdo después, por eso les digo que busqué el video, pero la mamá contó toda la tragedia, porque esa niña la llevaron de hospital en hospital y nadie le dio mucha importancia. Y al final, estamos hablando de la misma bacteria, pero no era una bacteria nueva que tenía como reservorio el medio ambiente, ¿se fijan? Sino que podía haber estado en las fauces de cualquiera de los individuos que estaban ahí. Se transmite por vía respiratoria, pero partan de esto. Entonces, yo lo que quiero es que cuando ustedes estudien, vayan preguntándose más que aprender de memoria, y si es faringitis, y si es una fasciitis, y si es una celulitis, un pioderma, analicen por qué una bacteria como esta puede producir, tiene que tener algo, ¿no es cierto? Y ese algo son los factores de virulencia que les explicamos a lo largo de las clases. Fíjense este otro, que es su primo hermano, digamos, está dentro del mismo género, es un beta hemolítico también, pero es del grupo B, que es la Galactiae. Este puede estar colonizando la vagina de una mujer que esté en edad fértil. Esa mujer se embaraza y luego a través del canal del parto puede infectar al bebé, y esa es una causa de una meningitis. O sea, esa bacteria en el bebé puede causar, o sea, puede ser invasiva, llegar al sistema nervioso central y producir una meningitis. O lo mismo que decíamos en el Streptococcus pneumoniae, les he puesto a propósito esa foto en la guía, también insisto con lo mismo, porque esta bacteria también puede estar en las fauces de un individuo, como parte de su flora comensal, pero puede ser invasivo y puede producir sinusitis. Es el primer agente etiológico de sinusitis y puede terminar en los pulmones y producir una neumonía. Y resulta que si el paciente tiene condiciones predisponentes inmunológicas, puede pasar al torrente sanguíneo y llegar finalmente a las meninges. Pasa al sistema nervioso central y es un agente etiológico de meningitis. Y los enterococos, pues como Enterococcus fecalis, ¿dónde habita? En el tracto intestinal del ser humano, pero es agente etiológico de otras patologías, como por ejemplo, por la posición y la proximidad puede causar infecciones urinarias o puede producir infección de heridas. Es un agente etiológico importante intrahospitalario. Entonces, cuando revise a lo largo de las clases, aquí en diagnóstico, para que vean que no son los únicos lo que les he mencionado, pero les pongo así al inicio porque yo diría que son los más importantes. También les he puesto una serie de preguntas que son de falso verdadero, que a medida que yo voy estudiando, voy a ir viendo si realmente aprendí o no, porque se plantea muchas de estas cosas, ¿ya? Y es la bacteria, les decía, es la bacteria, es una bacteria que puede no causar nada,
Puede causar simplemente una faringitis o puede terminar en una muerte por shock séptico, que es lo que pasó, o finalmente puede producir una fasciitis, necrosa músculo, y la única solución es amputar o eliminar ese tejido. Y aquí es lo que les digo, que le van a prestar atención en las presentaciones. Ahora, si vemos todo este contexto general, fíjense cuando les ponemos, esas son las características generales, ¿no? Tenemos que analizar esa bacteria y todas sus características. Les decía, vamos a ver características microbiológicas, es un objetivo importante. Si son cocos, bacilos, o sea, vamos a ver la morfología, si son gram positivos o gram negativos. Que ustedes sepan que es gram positivo, gram negativo es fundamental porque es más fácil siempre tratar, o es mejor la acción de los antimicrobianos sobre gram positivos versus gram negativos. En este caso, la hemólisis es fundamental. Y todos estos antígenos que vamos viendo tienen algún rol en las características patogénicas de estas bacterias. Les he puesto las enfermedades y aquí están. Factores de virulencia, que hemos dicho que son partes de su estructura o mecanismo que tiene la bacteria y que es la que es responsable de que esta cause el daño. Y en cada una de las bacterias, creo, he tratado yo de ponerles una representación más gráfica o esquemática de qué es lo que tiene. Es como sacarle una radiografía a la bacteria y ver qué tiene en su estructura o qué produce. A veces produce enzimas, produce toxinas, o por ejemplo, esta bacteria es bien interesante porque dentro de su estructura se han identificado proteínas específicas que le han dado un nombre y esa está asociada con algo. Por ejemplo, tiene una cápsula que es polisacárida, pero específicamente esta cápsula lo que hace es de ácido hialurónico. Y es bien interesante porque el ácido hialurónico lo podemos encontrar en el tejido humano. Por lo tanto, mimetiza y además le da la capacidad de que nos evita la fagocitosis. Y así cada una de estas, yo les he descrito con más detalle a lo largo de la presentación, de las toxinas o las enzimas, y cada una de estas está asociada con algo. Hemos dicho, por ejemplo, es capaz de producir destrucción de tejido. Entonces, ¿qué puede explicarnos eso? Bueno, porque produce, por ejemplo, enzimas que son capaces de degradar el ADN, pueden degradar la fibrina sucesivamente, pueden producir fiebre porque producen exotoxinas pirógenas. Vayan asociando y luego les describo todas las enfermedades. Produce de muerte rápida del paciente. Y esta bacteria también les explico con detalle por qué puede producir enfermedades que se llaman no supurativas o complejas. Entonces, esta bacteria puede entrar por la faringe, produce anticuerpos, y ahí los anticuerpos son responsables de daño al tejido cardíaco, de acumulación, inflamación en las articulaciones, y ahí tenemos las otras enfermedades. Pero a lo que quiero llegar es supurativa, ¿qué significa? La no supurativa, para que quede más que un aprendizaje memorístico, un entendimiento del tema que sí les va a llevar a mayor comprensión y a un conocimiento más duradero, ¿ya? Les menciono un poco del diagnóstico, ya les hemos visto. Y aquí, esto, por ejemplo, y quería aclararles a esta parte de la presentación, no, si bien no está en los libros, me parece fundamental. ¿Por qué? Porque esta bacteria es el agente etiológico más importante de faringitis. Pero ya les he dicho, las principales faringitis son víricas, no son bacterianas. Dentro de las bacterianas, la primera es el grupo A, aunque no es la única. Y esto también les he añadido, y está en la presentación, porque yo creo que esto es de todos los días, y más cuando llega invierno. Yo les había preguntado, cuando hacíamos antibiograma, especialmente en las prácticas, que cuando tenían faringitis, ¿qué les daban en la farmacia? O que les daban muchos médicos. Al tiro, penicilina con algún antiinflamatorio. Eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque yo no puedo dar antibióticos si la infección es viral.
¿Cuándo amerita darle la penicilina o tomar amoxicilina? Cuando sospechamos que es bacteriana, porque dentro de las bacterias la más importante va a ser esa bacteria que es piógenes. Y por eso les puse esta guía, que al nivel en el que están ustedes les puede orientar, incluso ya si avanzamos un poquito más allá que el diagnóstico. Esa es la tabla de Centor, es una tabla de puntuación que para cuando uno está empezando nos sirve, ¿no es cierto? Fíjense, si la temperatura es mayor a 38, no hay tos, hay inflamación de los ganglios cervicales y la edad más o menos lo más frecuente de 3 a 14 años, ustedes tienen una puntuación. Si la puntuación es mayor a 4, ya a veces no necesitamos ni hacer el cultivo. Lo más probable es que sea bacteriano y pues sea por piógenes y ahí sí amerita dar amoxicilina al paciente. Dependiendo de la puntuación está la sugerencia del tratamiento. Esto les he puesto porque sirve de guía para que de una vez, o sea, uno de mis objetivos es concientizar el utilizar amoxicilina o penicilina cuando duele la garganta no es correcto. ¿Por qué? Porque no va a aliviar el síntoma. Solamente está indicado cuando el agente etiológico es bacteriano. Yo diría que es una de las cosas obviamente dejarles como conocimiento aprendido y que va a servir a este nivel. Yo les hablo del tratamiento nuevamente. Van a partir de una serie de preguntas para ver cómo vamos. Lo mismo, se fijan, ¿qué tiene esta bacteria que la hace dañino, que causa el daño en los recién nacidos? ¿Cómo se le identifica? Las preguntas a medida que vayamos avanzando en el proceso de aprendizaje. Luego tenemos neumococo. ¿Qué hemos dicho de la presentación? De esta bacteria sí existe vacuna. Y si ustedes se fijan, son cocos gram positivos, las características generales, pero lo que es bien importante, esta bacteria, ¿qué es lo más importante de ello que tiene y que causa daño? No aquí hablamos ya de mecanismos que colonice, que invade y se disemine. ¿Qué factores de prevalencia importante? La cápsula, ese es fundamental, la cápsula de la bacteria, y ahí les hago un resumen, necesito que puede adherirse, las neumolicinas, la parte de su estructura, los ácidos teicoicos son importantes, la cápsula yo diría que es lo más importante. Y las proteínas que están a nivel de su membrana. Lo mismo, la cápsula, les explico paso a paso, fíjense, estas son publicaciones de cómo ha sido establecida la estructura de esta bacteria y cómo interacciona con las células humanas. Cómo activa el complemento, qué enfermedades produce. Y finalmente la vacuna, que sí es importante, sí es el programa ampliado de inmunización en Bolivia, ya que se denomina conjugado. Eso también vamos a revisar con un poquito más detalle en la práctica. Tenemos la epidemiología. También está descrito cómo se puede detectar directamente en la orina. Nuevamente las preguntas para ver cómo vamos en el proceso de aprendizaje. Y en el último grupo, los enterococos, que cada vez que los vean van a preocuparse cuando sean enterococos en procesos invasivos, porque es uno de los grupos que presentan resistencia a los antimicrobianos. Las especies también están descritas, a qué índices están asociadas. Y eso es lo que les decía, ¿no? Enterococos, el gran problema hoy en día con los enterococos es la respuesta. Y listo.
Eso es lo que tienen. Esto es lo que tienen que revisar. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Ya me está llamando, tengo una reunión ahorita. Dígame, ¿han confirmado su examen de parásito este viernes, cierto? Sí, doctora, al parecer sí, este viernes. Porque había habido No, confusión, si era bacterio, si era no sé qué, pero que sé. doctorita, disculpe, acerca del examen, bueno, nuestro representante ya habló, nos comunicó que este viernes se va a dar parásito. Ya está bien, estaba originalmente así, aunque creo que hay una confusión al medio. María Aide quería decir algo. No, no. Ya chicos, los voy a dejar, revisen, ya saben que tenemos este espacio cuando me toque si tienen alguna duda y nos vemos la siguiente semana. A 5,90 te sale. Sí. Pero, doctora, El grupo Hasta luego, doc. sería 59.